Y vamos a seguir pues analizando el asunto de la oración. Comparto con ustedes otra frase de Timothy Keller, de su libro La oración, y él dice que nuestra oración debe hacerse con plena conciencia y gratitud de que nuestro acceso a Dios como Padre es un don gratuito ganado por el costoso sacrificio de Jesús, el Hijo verdadero, y luego promulgado en nosotros por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a conocer interiormente que somos sus hijos. Me detengo aquí un poquito porque es interesante ver cómo generalmente, hermanos, en todo lo que tiene que ver con la salvación y con lo que se relaciona con la salvación que tenemos, la participación de cada una de las personas de la Trinidad es importante, ¿sí? Con esto quiero decir que parece que no hay ninguna actividad cristiana o no hay algo en lo que nosotros podamos hacer o participar de nuestra salvación en la que no tengan que ver las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, en nuestra salvación, compartía con ustedes en el culto de bautismos, la razón por la que nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entre otras cosas, es porque cada una de las personas de la Trinidad tienen que ver en nuestra salvación, ¿verdad? El Padre que nos adopta, el Hijo que nos redime, el Espíritu Santo que nos sella, que nos habita, ¿verdad? Entonces, las tres personas. Y cuando hablamos de la oración, pues no es la excepción tampoco, porque nuestra oración, según la enseñanza de Jesús, es dirigida al Padre. Ahora, aquí me detengo un poquito porque, bueno, hay algunos que son muy estrictos en el sentido de decir que uno nunca debería hacer una oración al Hijo o una oración al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos escuchado a algunos hermanos que en sus oraciones, por ejemplo, se dirigen al Espíritu Santo, ¿verdad? Particularmente. Y bueno, la enseñanza de Jesús es que nosotros podamos dirigirnos al Padre. En el libro de los Hechos hay, si mal no recuerdo, 3 o 4 ocasiones en las que hay una oración dirigida a Jesús, al Hijo, ¿verdad? Entonces, no es malo dirigir también ocasionalmente nuestras oraciones al Hijo, e incluso también hoy recibí una reflexión de mi hermano pastor Floriano Esponda, y él en su reflexión terminaba con una oración escrita en donde dirigía su oración prácticamente al Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es estrictamente que no podamos en algún momento dirigirnos a alguna de las personas de la Trinidad en nuestra oración, pero lo más común y lo más natural es que nuestra oración debe hacerse dirigida al Padre, ¿verdad? Al Padre. Y en este sentido, en esta declaración, pues nos dice que nuestra oración debe hacerse con la plena conciencia y gratitud de nuestro acceso a Dios como Padre, ¿sí? Es importante esto, nuestro acceso a Dios como Padre, porque cuando oramos, pues una de las, sin duda, cosas que tal vez a usted y a mí nos ha pasado en algún momento de nuestra experiencia, es que al orar nos sentimos muy indignos, ¿no? Al punto de que tal vez no vamos a ser escuchados. ¿Me explico? Y eso a veces incluso utiliza nuestra carne y el enemigo para hacernos desistir de la oración. Pero cuando nosotros pensamos en términos de Dios como nuestro Padre, a quien nos dirigimos en la oración, entonces nos podemos proyectar a esa idea que nos hace pensar que cuando nos dirigimos en oración podemos hacerlo con la plena confianza de un hijo que se acerca precisamente a su papá, ¿verdad? A su padre.
y Dios es nuestro Padre Celestial. Y nosotros como sus hijos nos podemos acercar por eso, porque hemos sido hechos hijos adoptivos. No hay nada que pueda dar por terminada nuestra relación como hijos con el Padre Celestial. ¿Sí? Así como nuestra relación humana filial hacia nuestro papá, no hay cosa que pudiera dar por terminada nuestra relación filial con nuestros padres. Nuestro papá siempre va a ser nuestro papá, y la confianza que un pequeño puede tener para acercarse a su papá, obviamente que hay sin duda sus excepciones, ¿verdad? A causa de la maldad del hombre, pero en términos generales un hijo se puede acercar con confianza a su padre. Así también entonces nos podemos acercar al Padre. Y lo hacemos por la mediación del Hijo. ¿Sí? Esto quiere decir que, y entonces se refuerza aquí esta idea de la confianza. ¿Por qué? Porque no es en mis méritos. Y ahorita lo vamos a ver en alguna de los temas o de los asuntos que vamos a desarrollar en nuestro estudio, pero yo puedo acercarme al trono de la gracia no por mis méritos, o no me acerco por mis méritos, sino me acerco por los méritos de Jesús. Y esto, pues de alguna manera, me fortalece en esa confianza de orar. Ahora, es importante que entendamos, hermanos, que el que yo me acerque en oración a Dios es ante todo una, ¿cómo le pudiera yo llamar? Una iniciativa no mía, sino de mi Padre Celestial. O sea que por encima del deseo que yo pudiera tener de orar, está el deseo de nuestro Padre Celestial de tener ese tiempo de comunicación con nosotros. ¿Recuerda usted la exhortación? Fue a la iglesia de Sardis que le decía: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De quién es la iniciativa? La iniciativa es de Dios, ¿verdad? Entonces, en la oración, hermanos, cuando usted y yo tenemos esa disposición de orar, es en primera instancia esa disposición que el Señor pone en nosotros. Podemos entonces acercarnos con confianza por ser nuestro Padre, por hacerle la mediación del Hijo y porque el Espíritu Santo confirma en nosotros, dice, ese testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y cuando nos acercamos en oración, la Escritura nos dice que muchas veces no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, resumiendo, las tres personas involucradas en el ministerio de la oración, las tres personas facilitándonos la oportunidad de la oración. Y yo diría, las tres personas asegurándonos los beneficios de la oración, ¿verdad? Entonces, qué hermoso recurso que tenemos de la oración a Dios. Y sin embargo, seguimos diciendo que la oración es muchas veces la cenicienta de la vida cristiana, ¿verdad? Porque no le hacemos caso, la tratamos feo, la miramos feo. No, de todas las actividades o acciones cristianas, probablemente la oración es la que más trabajo nos cuesta practicar, ¿verdad? Más trabajo nos cuesta practicar. Bien, entonces estamos en nuestro estudio tratando de ver este asunto de la oración pública y la oración privada dentro de la adoración bíblica. Y estamos también procurando hacer que la oración sea central en nuestra adoración. O sea, ya hemos hablado de la importancia de la predicación, ya hemos hablado de la importancia del canto, de la música dentro de nuestra adoración,
ahora también tenemos que darle su lugar a la oración en nuestra adoración. Y la semana pasada ya nos introducíamos en este aspecto de que la oración es algo que nosotros podemos aprender, ¿sí? Es algo que se puede aprender. Y como todas las cosas que se necesitan aprender, requieren todo un proceso, ¿verdad? Requieren todo un proceso. Generalmente lo que nosotros aprendemos nos lleva a conocer cuáles son las reglas, los principios, los secretos para poder llevar a cabo esa tarea. Quiero comparar, por ejemplo, con el hecho cuando quizás alguien se acerca a un maestro de cierto oficio, ¿verdad? Vamos a pensar en un zapatero y entonces empieza a aprender el oficio. Y como parte de aprender el oficio, pues uno pudiera quizás empezar por cuestiones que son muy básicas, muy elementales, ¿verdad? Respecto al oficio. Pero conforme va avanzando, conforme va creciendo en su experiencia dentro de ese aprendizaje, pues sin duda que va a aprender del maestro esos secretos, ¿no? ¿Sí? Esos secretos de la práctica, cosas que pues quizás no se aprenden simple y sencillamente en un, ¿cómo les llamamos? En un tutorial de YouTube, ¿verdad? Sino que son cosas que se aprenden de una manera más personal. Y en la oración no es la excepción. Nosotros también tenemos, por un lado, todo un manual que nos enseña sobre la oración, pero sin duda tenemos también dentro de la iglesia a personas que han sido maestros que nos enseñan con respecto a la oración. Porque si bien es cierto, gracias a Dios, por sobre todas las cosas, por su palabra, sin embargo, la Escritura también nos dice que Él ha puesto dentro de su iglesia a pastores y maestros para que nos enseñen a todas estas cosas. Y desde la semana pasada empezamos a ver tres cartas que nos enseñan acerca de la oración. Estas tres cartas son de tres diferentes personajes de la historia de la teología, que pues sin duda han sido muy influyentes en la iglesia en términos generales, y me refiero a tres personajes que son Agustín, que ya veíamos la semana pasada algunos principios de una carta dirigida a una mujer una viuda llamada Anicia Faltonía Probá, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otros dos documentos de dos teólogos también, que en cartas o uno de ellos en un famoso documento llamado Las Instituciones Cristianas, tocan el tema de la oración, ¿sí? Y comparten con nosotros reglas, principios de cómo llevar adelante una vida de oración. Así que vamos a ver en esta ocasión la carta de Lutero a Peter Weskendorf, así se llamaba el hombre a quien dirigió esta carta, y que vamos a utilizar como referencia para ver un poquito de lo que en todo caso Lutero pues enseñaba en relación con la oración, ¿verdad? A sus feligreses. ¿Quién era Peter Weskendorf? Pues era un barbero que le afeitaba y le cortaba el pelo, ¿sí? Y un día Peter le pidió a Lutero que le diera una manera simple de orar, ¿verdad? Una manera simple de orar. Y él era un hombre devoto, pero tenía sus vicios, ¿no? E incluso, pues dicen por ahí que este hombre gustaba mucho de beber, ¿verdad?
de beber y en una cena familiar había matado a puñaladas a su propio yerno. Entonces, ya se imaginarán. Pero bueno, a este hombre dirige esta carta y entonces habla él allí una serie de indicaciones para que su vida de oración pueda ser algo, pues, tanto valiosa como práctica, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas recomendaciones que sin duda nosotros también podemos tomar en cuenta? La primera de ellas es acerca de hacer de la oración un hábito. Y para poderla hacer un hábito, entonces esto requería de la disciplina regular, ¿sí? De la disciplina regular. Hemos dicho que en las experiencias religiosas de algunos grupos nos llama la atención, por ejemplo, que los musulmanes, por obligación religiosa, 5 veces al día dedican tiempo a la oración. ¿Sí? Ellos sacan su tapetito, no sé cómo se llama el tapetito sobre el cual se postran y dirigiendo su cabeza hacia la Meca, en 5 diferentes ocasiones a lo largo del día dirigen su oración. Los judíos ortodoxos lo hacen 3 veces al día. Recuerda usted a Daniel, ¿verdad? A Daniel, él tenía esa práctica de orar 3 veces al día, pero él dirigiendo su rostro hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Ahora, Lutero recomendaba o proponía para establecer la oración como una disciplina personal, el que se orase 2 veces al día, una en la mañana y otra por la noche. Y pues se sabe que Lutero tenía en alguna ocasión una frase que decía: hoy tengo mucho que hacer, voy a orar 5 horas, ¿no? 4 horas. Nosotros a veces decimos: tengo muchas cosas que hacer, así que nada más una breve oración de 5 minutos y vámonos a hacer el quehacer, ¿no? Pero esto hablaba de la calidad de la vida de oración de este hombre. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que definitivamente nosotros no vamos a aprender de la oración a menos que la establezcamos nosotros como una disciplina regular, ¿verdad? Como una práctica regular. Y yo le pregunto a usted, si bien es cierto, muchos tal vez no se caracterizan por su naturaleza que pudiéramos llamar sistemática. Hay algunos que se les dificulta ser disciplinados, por ejemplo, y hay otros que somos muy exagerados en ese aspecto de la disciplina. Decimos de 6 a 6:30 oro, de 6 a 6:30 leo la Biblia. Quizás algunos son muy metódicos en ese aspecto, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo está su vida, su vida de oración? ¿Puede usted decir que es disciplinado en este aspecto de la oración? Bueno, ese es la primera recomendación que él daba a este hombre en esta carta. Luego, ya Lutero proponía pues algunas maneras para que en el momento ya de la oración nuestros pensamientos y nuestros afectos tomen parte de la oración. ¿Qué quiere decir esto? No sé si a usted le ha pasado, pero usted llega a un culto de oración y su mente está en otro lado. Y no solamente en los cultos de oración, sino también en la vida privada de oración. Qué difícil nos cuesta, ¿verdad?, poder estar al 100% concentrados en el tiempo de oración. A mí me pasa, y yo creo que a usted le pasa. Usted empieza a orar y de repente va a su oración, pero ¡pum!, de repente se le mete un pensamiento de algo que tiene que hacer o que es, de un pago, dice el hermano, y pum, se le olvida. Sí, y pierde entonces ya la continuidad en la oración. ¿Qué es lo que recomienda? ¿Qué es lo que recomienda Lutero para poder superar
este problema. Y mire usted que en aquel entonces no había tantos distractores como el día de hoy, no había WhatsApp, no había llamadas telefónicas, no había muchas otras cosas que como el día de hoy. Y sin embargo también batallaban con ese enfoque, ¿no? Con ese enfoque. Entonces lo que Lutero proponía es que uno se preparara para orar y para eso lo que recomendaba era recitar para sí mismo alguna parte de la escritura, como por ejemplo los 10 mandamientos, la oración de Jesús, el Padre Nuestro, ¿verdad? Y esta recitación, pues, es una forma de meditación. Lutero la llama de contemplación, ¿verdad? Contemplación. No se trata de un estudio bíblico, ¿verdad? No se trata de un estudio bíblico, sino simple y sencillamente de una citación de la escritura para poder enfocar la mente, ¿verdad? En lo que es la oración. Bien, esa es la segunda cosa que aparece allí, ¿verdad? Y para entonces él recomienda poder, yo lo pongo en estos términos, desarrollar un método para poner en práctica lo que estamos meditando. ¿Sí? Una cosa es citar el texto, pero otra cosa ya es hacer que ese texto pues sea significativo en nuestro momento de oración. Era lo que hacía Lutero y que le decía a este señor Peter en su carta. Él decía, en primer lugar, tomo cada uno de los mandamientos como una enseñanza, cuando, por ejemplo, en el ejemplo de los 10 mandamientos, y me pongo a pensar en qué consiste lo que tan seriamente me pide el Señor en ella. ¿Sí? ¿Qué tan seriamente me pide el Señor de este mandamiento, ¿no? Y luego pronuncia una oración de acción de gracias por ese motivo. ¿Sí? Por ese motivo. A ver, vamos a pensar en uno de los mandamientos. ¿Cuál les gusta? ¿Qué mandamiento se les viene a la mente? No matará, no matará. Ok. Entonces, ¿cómo influiría en mi vida de oración una declaración como no matarás? Ahora, okay, bueno, eso es pensando en los demás, pero ¿qué tal en mí? En mí mismo, ¿sí? En mí mismo. Alguien puede decir, no, ¿verdad? Ah, pero acuérdese usted que Jesús dijo, Jesús dijo, no es necesario que prives de la vida a un hombre. Si tú le llamas fatuo, ¿verdad? Necio, cuidado, ¿no? Ya estás ahí. Y entonces él invitaba a hacer este tipo de reflexiones. ¿Hasta qué punto en un momento dado esto me confronta a mí, en mi experiencia? Y tal vez decir en ese momento, híjole, pues en este tiempo, tal vez yo estoy teniendo un sentimiento animadversivo hacia alguna persona en lo particular. ¿Hasta qué punto me impedirá, ¿no? Esa actitud o ese sentimiento que tengo hacia esa persona para poder orar con libertad al Señor. Entonces luego procedo a darle gracias. Gracias, Señor, porque esto entiendo que viene de ti. Gracias porque tú quieres que yo pueda tener más libertad al orar. ¿Verdad? Este sería un ejemplo. Y en tercer lugar, pues, decía él, hago una confesión. Y ahí ya voy, Señor, pues, yo confieso, ¿verdad? Que no lo he matado, pero pues, pero no me han faltado las ganas. No me han faltado las ganas, Señor, ¿verdad? Y entonces, pedir. Y pedir tal vez, bueno, permíteme cambiar mi actitud hacia esa persona. Permíteme verlo con ojos diferentes. Entonces ya me estoy enfocando, pero ya estoy usando la escritura
para enfocar mis pensamientos hacia la oración. ¿Sí? Eso es lo que hacía. Y bueno, un poquito más para poder hacer efectiva esta meditación o reflexión, él sugiere que lo que primero debemos hacer es discernir la enseñanza de un texto. Lo que este pasaje quiere que creamos o quiere que hagamos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiere? En segundo lugar, cómo esta enseñanza en particular me lleva a alabar y agradecer a Dios, cómo me lleva a arrepentirme y a confesar mi pecado, o cómo me anima a acudir a Dios con ciertas peticiones y súplicas. Una de las peticiones sería eso: Señor, pues tú ordenas no matarás, pero nuestro país tiene una cultura de muerte. Qué terrible, ¿no? Escuchar, por ejemplo, lo que sucede en Guanajuato, que llegan personas y matan en una fiesta a 10 individuos y o 12 y dejan heridos a otros 10 y entre ellos niños, ¿no? O sea, no nos conmueve, no nos mueve a orar ese tipo de situaciones, ¿sí? Pues, sí, entonces esto es lo que Lutero nos dice. Y entonces, ¿cómo nos lleva en tercer lugar a cómo usar este texto para generar una gama pues abundante de reflexiones? Porque ustedes dirán, bueno, nada más los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. A lo mejor ya le di como 3 vueltas a los 10 mandamientos y al Padre Nuestro. Pero en realidad, hermanos, cuando nosotros tenemos este hábito, esta práctica, vamos a ver que estas reflexiones nos pueden llevar a una infinita gama de reflexiones, ¿no? Infinita gama de reflexiones. Y esto puede ser utilizado para nuestra vida de oración. Y repito, esta es la parte en la que Lutero motivaba con el uso de las escrituras para enfocarnos en la oración. Enfocarnos en la oración. Luego, él habla acerca de lo que se identifica como la improvisación espiritual del Padre Nuestro. Dice que él sugería que después de meditar en la escritura, pudiéramos tomar el modelo de oración del Padre Nuestro para desarrollar nuestra oración. No quiere decir que repitamos necesariamente palabra por palabra el Padre Nuestro, aunque no está mal hacerlo. Pero lo que él decía es poder tomar el Padre Nuestro como modelo y entonces empezar a orar. Y tomando el modelo del Padre Nuestro, ¿con qué empezamos? Aquí. Ahora, tome nota de esto. Interesante, ¿no? Lo que puede ser tomar el modelo del Padre Nuestro. ¿En quién se enfoca primero en la oración Jesús? En Dios, exacto, en Dios. El enfoque está en Dios, no está en mí. Porque generalmente en la experiencia cotidiana de la gran mayoría de los cristianos, el enfoque no es Dios, el enfoque soy yo. Pareciera que algunos luego nos vamos sobre las peticiones. Te pido, ¿verdad? Te pido. Cuando muy diferente es poder empezar con Dios. Y note que las primeras 3 peticiones o las primeras 3 declaraciones, de hecho la primera no es una petición, la primera es una declaración. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Y ya decía yo al principio que el poder recordar que en nuestra oración nos estamos dirigiendo a nuestro Padre Celestial, eso es un motivo de confianza, porque es un padre que escucha a su hijo, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que él recomendaba.
Bien. Luego seguía él hablando de lo que él llama la predicación del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Él dice que cuando una persona está en una íntima comunión con Dios, se debe entender la oración como una comunicación de dos vías. No solamente es de una vía de lo que yo estoy hablando con Dios, sino de lo que también Dios a través de ese momento de oración me quiere hablar a mí. Entonces él habla de lo que pudiéramos llamar ciertas impresiones del Espíritu Santo que nos llevan a orar en cierto sentido, ¿sí? En cierto sentido. Yo no sé si a usted le ha pasado en su experiencia de oración, pero cuando está usted orando, de repente, ¿verdad? Hay impresiones o pensamientos que vienen a su experiencia y que como que le hacen detener y decir, siento la necesidad de orar por eso. Entonces Lutero decía, detente en tu momento de oración y deja que el Espíritu de Dios predique en el sentido de qué es aquello que el Espíritu de Dios quiere que pongas en oración delante del Señor. ¿Sí? Y esto, hermanos, pudiera sonar un tanto místico. Yo sé que hay algunos que abusan de este asunto, ¿verdad? Pero es cierto. O sea, el Espíritu de Dios nos ministra y guía nuestra vida. Y cuando nosotros estamos verdaderamente en una intimidad profunda con el Señor. Yo puedo dar como testimonio que en muchas ocasiones no tenía en mente realmente orar por cierta persona, por cierta situación, pero en el momento de la oración vino a mí esa necesidad, esa impresión de ora por. Les pongo un ejemplo. En cierta ocasión estaba orando cuando de repente se me vino a la mente una prima que no veía yo no he visto, de hecho no la he visto en muchos años, pero se me vino a la mente. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, fue orar por ella. Hermanos, tiempo después supe que ese mismo día se habían metido a su casa unos ladrones. Ella estaba sola con sus hijos, su esposo no estaba, y ella estaba sola, y lo que empezó a oír es el ruido de los ladrones cuando estaban llevando a cabo el saqueo de su casa. ¿Coincidencia? ¿O cómo lo explican ustedes? ¿Ah? Yo no lo interpreto de otra manera, sino de alguna manera el Espíritu de Dios conminándote a orar. Y eso es lo que Lutero llama la predicación del Espíritu. ¿Qué les parece, hermanos, estas recomendaciones de Lutero a este barbero llamado Peter? Interesantes, ¿verdad? Interesantes. Pero vamos ahora a ver a otro teólogo influyente en la historia de la teología cristiana. Nos referimos a Calvino. Y bueno, en el caso de Calvino no es propiamente una carta, sino un documento clásico de él, titulado Las instituciones de la religión cristiana. Y en él, pues Calvino menciona lo que llama las reglas de la oración, ¿sí? Las reglas de la oración. ¿Qué es lo que dice lo que dice Calvino al respecto? La primera regla de Calvino es el principio de la reverencia o el temor de Dios. La reverencia o el temor de Dios. Y Calvino llama a los cristianos a que comprendan lo que él
llama la gravedad y la magnitud de la oración. Y trae a colación el hecho de que cuando oramos debemos empezar con una disposición al temor a Dios. Ahora, cuando hablamos de temor, ¿qué es lo de qué estamos hablando? Un sinónimo de temor es el miedo. Pero ¿a qué debemos tener miedo? ¿A qué debemos tener temor o a quién debemos tener temor? Porque recuerden ustedes que el escritor de Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Y hay otro pasaje que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo debemos interpretar este hecho de esta primera regla que nos menciona Calvino, de acercarnos en oración con temor a Dios? Con respeto, con veneración, pero también él habla de que uno debería tener la disposición de evitar aquellas cosas que pudieran ofender o de alguna manera pues ser contrarias a la naturaleza del ser a quien oramos. Él pone como ejemplo, dice, por ejemplo, imagínese que usted se va a entrevistar con un rey. No lo conoce, pero usted lo quiere conocer y le van a dar la oportunidad de hablar con él. ¿Qué es lo que usted hace? Bueno, cuando usted está frente a él, pues quiere que todo esté impecable en su persona, ¿verdad? Pero no solamente impecable en su persona, sino en lo que le va a decir, ¿sí? Sino que le va a decir. Usted escuchó ayer, por ejemplo, porque ha salido mucho en las redes, esta felicitación que la esposa de nuestro anterior presidente dirigió en felicitación por el cumpleaños de la Presidente de la República, ¿no? En donde en su declaración, pues sin duda inconsciente, como una frase, ella lo consideró que iba a ser de elogio a la persona, le dijo, por la inteligencia que a usted, ¿cómo dije? Que a usted no le sobra, ¿verdad? No le sobra, o sea, como diciendo, le hace falta mucho, le hace falta mucho, ¿sí? Pero entendamos esto que a veces quizás así nos dirigimos. Yo les pongo como ejemplo que cuando le presenté a mis padres mi novia, que ahora es mi esposa, no le cambié el apellido. ¿Por qué? Porque me puse nervioso, ¿no? Pero es el nervio de no querer errar, no querer fallar. Ese es el tipo de temor que dice, o sea, que cuando tú estás frente a la presencia de Dios procuras hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. Eso es, sí, exacto, exacto. Creo que también la forma es algo que se debe tomar en cuenta en cuanto a esa reverencia que está implícita en el temor del Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo al hermano Adalberto, a papá de la hermana Marta, alguna ocasión darnos una enseñanza al respecto, y él utilizaba algunas frases, ¿no? Que decía, es como si nos refiriéramos a Dios en términos así muy, muy vulgares, ¿no? Y pues debemos guardar esa distancia, ¿no? Porque nos estamos dirigiendo al Dios eterno y santo. Bien. Bueno, la segunda regla es con lo que él dice, sentir la necesidad de excluir toda ficción. ¿Qué es la ficción, hermano? Algo que no es real, algo que no es real. Y muchas veces cuando una persona piensa acercarse a Dios, pues lo que trata de hacer es aparentar que él tiene, pues,
es muchas papas fritas, ¿verdad? Para que el Señor le oiga y responda a su oración. Entonces él dice, eso no es real. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, si es realmente un encuentro con Dios, tú te vas a dar cuenta de que no solamente estás conociendo a Dios, sino que te estás conociendo a ti mismo. Recuerden, por ejemplo, la experiencia de Isaías en el capítulo número 6. Yo vi al Señor. ¿Y qué fue la siguiente reacción de Isaías? Soy hombre muerto. Soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque habito en medio de un pueblo con labios inmundos. Yo mismo soy inmundo. Entonces, voy a caer fulminado. Entonces, esto nos habla de la actitud que uno debe asumir. Sí, ajá, pero aquí la idea es ciertamente la pretensión. O sea, vamos, es como si yo, como en la oración pastoral, como si dijera, hermanos, ¿saben qué? Mi oración es superior a la de ustedes, ¿no? Soy el pastor, pero como pastor soy pecador como ustedes. Y como pastor, lo único que me permite acercarme a la presencia de Dios es la gracia. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas hay que se acercan de manera presuntuosa delante del Señor? ¿Sí? Porque yo soy el apóstol, o yo soy el profeta, o yo, es ser papas fritas, ¿no? Entonces, reconozcamos, ¿verdad? Dejemos a un lado toda pretensión y huyamos de toda falsedad, porque también en la manera en la que nos dirigimos a veces hay un sentido de falsedad. Yo, pues, sin llegar a un aspecto así de juicio, pero a mí realmente me dan desconfianza cuando una persona al orar cambia su tono de voz, ¿sí? Cambia su tono de voz, o sea, de manera natural habla de cierta forma, pero como que al orar cambia la pretensión, no sé si en aras de hacerlo solemne o de hacerlo, no sé, más espiritual, pero a mí me parece que esa es una pretensión, es presentarme a Dios con algo que realmente no soy de manera natural, no soy de manera natural. Y entonces eso me genera un poquito de desconfianza. Más adelantito vamos a meternos en ese aspecto de nuestras peticiones o de lo que oramos, porque pues nuestras oraciones reflejan lo que nosotros somos en realidad. Y de hecho, pues nuestro materialismo se proyecta, ¿no? En nuestra oración, porque a veces no mencionamos ningún aspecto espiritual, pero lo material. Entonces, esto dice mucho de nuestra realidad. Más adelante vamos a tocar ese tema. Permítanme nada más entonces de terminar con estas dos cosas que menciona Calvino, que es y que dice que es la tercera y la cuarta regla deben ir juntas. La tercera regla es que debemos tener una confianza sumisa en Dios. Y lo expresa de la siguiente manera, que todo el que se presenta delante de Dios para orar, se despoje de toda opinión de su propia dignidad. ¿Sí? Debemos confiar en Él incluso cuando las cosas no van como deberíamos, como esperaríamos que
que debieran ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes recuerdan la experiencia de Job y su vida de oración frente a su padecimiento que sin duda fue muy, muy grave y no lo podemos entender. Sin embargo, cayó en un momento, en una actitud de una falta de sumisión, de sumisión a Dios, ¿no? O sea, trató de pedirle a Dios, más que convencerlo, lo acusó de injusticia, acusó a Dios de injusto. Literalmente en su oración le decía: Dios ventajoso, no me permites confrontarte cara a cara para decirte que yo tengo una vida impecable y sin embargo tú me estás permitiendo vivir todo lo que estoy viviendo. ¿Sí? Ahora, era parte del proceso finalmente de la administración de Dios para Job. Pero en una vida de oración, ¿verdad? Pues tenemos que despojarnos finalmente de eso. Y entonces él dice, debemos tener una confianza sumisa en Dios. Y la cuarta regla relacionada con esta es que debemos orar con seguridad y con esperanza. ¿Sí? Decía Calvino en su carta, estando abatidos, postrados con verdadera humildad, tengamos sin embargo buen ánimo para orar, esperando que ciertamente seremos escuchados, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No es una actitud de resignación, sino una aceptación sumisa. Señor, tú has permitido que pierda el trabajo, que no tenga trabajo. Ahora, si fui despedido por malas prácticas o por irresponsable, bueno, pues bien me lo merecía, ¿no? Pero si no hay tales factores, Señor, tú sabes qué planes tienes para mí. Y aún si fui despedido por lo otro, Señor, gracias porque me confrontaste, ¿no? Finalmente sé que esto que estuve haciendo no fue correcto. En el próximo trabajo, pues sé que tengo que enmendar. Me someto a ti. Pero luego en la oración, en la otra parte de la oración es, Señor, confío, tengo la plena certeza de que tú me escuchas y que vas a responder conforme a tu voluntad, para bien de mi vida, porque tú eres un Dios de amor, ¿verdad? Eres un Dios de amor. Y estas, hermanos, entonces son las enseñanzas tomadas, 3 diferentes documentos de estos teólogos de la historia del cristianismo, que sin duda pues nos dejan mucha enseñanza hasta el día de hoy. Vamos a dejar aquí la exposición, no terminamos todavía este asunto de la oración y la adoración, nos queda todavía para un próximo estudio.